hay veces que la verdad puede dañar o beneficiar. Yo tengo esa duda, padrino, ¿cómo la verdad? O sea, tenemos que decir la verdad aunque dañemos a otra persona. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? No. La verdad, cuando va a dañar a alguien más, es lo que dice, creo que es el 8º paso, el 9. No se debe de hacer cuando el hacerlo va a perjudicar a una persona más de lo que lo va a beneficiar o va a perjudicar a otros. El decir la verdad a nosotros nos va a dar liberación, pero si vamos a dañar a otras personas con nuestra propia verdad, no deberíamos de hacerlo. ¿Qué sucede? Porque justo es así como lo marca el programa, ¿no? Pero entramos como en un dilema, ¿no? Porque todos los que estamos aquí hemos dicho mentiras y la mayoría de nosotros no han sido mentiras sencillas. Las mentiras que hemos dicho o han causado daño y dolor a los demás o han causado daño y dolor a nosotros mismos, pero un montón. Bueno, pa' pronto, y muchos de nosotros llegamos aquí a este lugar solo por nuestras mentiras, por las mentiras que hemos estado diciendo a nosotros, al no poder aceptar lo enfermos y lo lastimados que estamos, y a los demás, al no poder admitir ante ellos la realidad de nuestra situación. Probablemente si hubiéramos pedido ayuda hace 2 años, hace 1 año, hace 5 años, pues en lugar de haber venido a una clínica de rehabilitación, pues te hubieran llevado al psicólogo y empezabas a decir tu verdad con el psicólogo y tu psicólogo te hubiera ayudado a curar las heridas que traías, no hubieras caído en un asunto de adicción, de alcoholismo, de drogadicción y nunca hubieras llegado aquí con nosotros. Porque aquí dice el asunto de decir la verdad y cuándo decirla. Porque también si lo hubiéramos dicho a tiempo, pues nos hubiéramos evitado muchos problemas. Pero sucede que aunque la sociedad siempre nos manda a decir la verdad, porque eso es lo que se escucha en todos lugares, ¿no? Que tenemos que ser sinceros, que tenemos que ser honrados, que tenemos que decir la verdad, cueste lo que cueste. Es más, si nos vamos a las filosofías religiosas, en muchas de ellas hablan de manejarnos con una verdad absoluta, ¿no? Hablan del pecado, ¿no? En la mentira, que es castigada por Dios o que es castigada por el diablo, o no sé quién ahí es el que se encarga de castigar, pero alguno de ellos se encarga de castigar a los mentirosos, ¿no? Y cuando vamos diciendo mentiras, aunque a la mayoría de nosotros nos agrada este asunto de decir mentiras, muchas de esas mentiras también nos causan culpa, nos hacen sentir mal, porque lastimamos, porque mentimos, porque vemos a la gente que amamos sufrir a través de las cosas que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Entonces se nos viene presentando aquí un dilema, ¿no? Porque luego llega conmigo la gente, entonces, padrino, ¿sí se vale mentir? No así como una pregunta y como con truco, ¿no? Así como una pregunta capciosa. Entonces, ¿qué onda? Si hay acceso para decir mentiras, y lo que yo les respondo es, acceso tienes para hacer lo que quieras. Tú eres libre de hacer lo que tú creas que es conveniente. Yo no doy permisos ni quito permisos para decir verdades o para decir mentiras, para que te relaciones con fulana o con mengana. En la vida se vale todo. El asunto es qué consecuencias van a llegar para ti y qué consecuencias van a llegar para los demás. Y si tú estás dispuesto a vivir las consecuencias de las decisiones que tomas, pues adelante, güey. El asunto es que luego empiezan a llegar las consecuencias y es donde empezamos a chillar, güey. Empezamos a llorar, güey, que no es justo, es de que no se vale, es que de qué se trata, por qué se meten en mi vida, por qué opinan en lo que no les interesa, cuando simplemente la vida nos empieza a dar lo que a cada uno de nosotros nos toca. Y entonces nos presenta el programa este dilema en el que, entonces, o tengo que decir la verdad o tengo que decir mentira. Y yo creo que la respuesta es más sencilla de lo que pudiera pensarse. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a manejarnos con sentido común, güey. Tienes que aprender a desarrollar tu sentido común. Oye, voy a ir a hacerle una revelación a alguien de algo que no sabe y que cuando yo se lo revele se va a sentir mucho peor de lo que se siente ahora. Pues yo mejor no iba a decir nada, ¿no? Pero si la otra persona ya sabe, vamos a hablar de una infidelidad, ¿no? Es un caso como típico entre los adictos. Ya le fuiste infiel a tu mujer, ya le fuiste infiel a tu esposa, a tu novia, lo que sea. Y llegas a la fundación, a donde quiera que llegues. Y estás empezando a tratar de llevar un estilo de vida diferente. Ya te diste cuenta a dónde te llevaron tus mentiras. Ya te diste cuenta cómo no has podido parar de consumir debido especialmente a la manera que tienes de ocultar la verdad. Y estás tratando de llevar una vida basada en la sinceridad, en la honradez, en principios, en la moral, en la espiritualidad, en lo que tú quieras. Y tu mujer llega y te enfrenta y te dice, oye, ¿qué onda, güey? Me acaban de traer estas fotos. Te estás besando con fulanita. Y aparte me trajeron otros videos donde vas caminando de la mano con ella. Pues, ¿qué hacer en ese caso? Te va a tocar decir la verdad. ¿Por qué? Porque el daño ya lo hiciste. O sea, admitiendo o negando, no vas a reparar nada, ni lo único que vas a terminar haciendo es lastimando todavía más la poca confianza que pudiera quedar
hacia con tu persona. Si ya te están reclamando, si ya te están encarando, si ya tienen las pruebas en tu contra, pero si tu mujer no sospecha, no sabe y ya decidiste que quieres un cambio de vida, que vas a dejar de hacer esas cosas, que le vas a bajar de huevos, que vas a dejar de mentirle, que vas a dejar de engañarle, pues lo mejor es que simplemente termines lo que tengas que terminar por fuera y que te empieces a concentrar en llevar lo que sí es importante a tu cantón y dejar de andarle haciendo a la mamada allá afuera. Pero si ni tu intención es bajarle de huevos, ni tener un cambio de vida, y nada más quieres seguir ocultando las cosas porque quieres seguir de infiel, pues mejor ni platicamos, ¿no? O sea, mejor ni analizamos la situación. Oye, pues ¿para qué perdemos tiempo analizando una situación que de por sí ya sabemos que a la larga, o tal vez en corto tiempo, te va a meter en problemas? Es una situación que te va a llenar de ansiedad, te va a llenar de miedo, que a la larga va a traer en ti pues perjuicios. Pues lo más probable es que vayas a terminar bebiendo, ¿no? Y especialmente una persona que va apenas iniciando su proceso de rehabilitación, ¿no? Lo más probable es que si no abandonas esas actitudes, pues vas a volver a consumir. No hay nada que analizar allí, güey, ¿no? De una persona que no quiere parar. No, pues si no, pues entonces síguele, güey, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde llegas. Cánsate, ¿no? Ya cuando te estés cansado no solo de beber y no solo de drogarte, sino de la manera en la que tomas decisiones, pues ya vienes y volvemos a platicar, a ver ahora sí qué hay que hacer, de una situación legal, ¿no? En la que a lo mejor tu vida o tu libertad están en riesgo. ¿Qué hacemos allí, no? En esas situaciones en las que sí, yo sé que lo hice, yo sé que lastimé, yo sé que me pasé de lanza, de la honradez y de lo importante que es para un adicto empezar a ser honrado. Pero a veces, les decía hace rato, no sabemos darle su lugar a este valor, pues porque somos muy mentirosos, porque somos gente que exagera la verdad o que la oculta. ¿Qué hay de esas veces que decimos la verdad, pero de los demás? Yo estoy viendo a lo mejor fulanito, ese güey es bien mentiroso, o ese güey es bien ratero, y empiezo, no, es que mira, y le robó a fulano, le pidió prestado y no le pagó, y a mi otro amigo le pidió tanto y no le pagó, y empiezo a decir la verdad, porque probablemente sí sea verdad lo que estoy diciendo, sí robó, sí tomó lo que no era suyo. El asunto es, ¿a mí de qué me sirve estar diciendo la verdad de otro ser humano? Y lo que se vive aquí, ¿no? Fulanito de tal que ya es servidor, y ya sea que trabajen aquí o que trabajen en otro lado, y enseguida, ¿no? Empezamos a dejar ver lo que sí es verdad. Ah, mira, fulanito ya se siente mucho. Mira, fulanito ya se le subió, ¿no? Ya siente que ya es padrino. O fulanito desde que ya cumplió el año de que dejó de consumir, ya siente que es bien chingón. Y empezamos a hablar de los demás. Ahora, si tú me dices a mí, ¿es malo hablar de los demás? Yo te respondería lo que siempre contesto. ¿Qué es malo, no? ¿O quién de nosotros puede decir lo que está bien y lo que está mal? Lo que es del bien y lo que es del mal. Pero si nos vamos a las consecuencias que vienen hacia nosotros, ya podemos tomar una decisión sobre si nos conviene o no nos conviene. Porque ¿qué sucede cuando empiezas a hablar de los demás? Hablaste de uno y al rato hablaste de otro. Porque una persona que es metiche, porque así se les llama metiches, también se les puede llamar hipócritas porque nada más hablan de los demás y no hablan de ellos mismos. Una persona hipócrita o metiche, ¿qué sucede con el tiempo? Cae bien gordo. Nadie lo sigue. Nadie quiere estar con él. Nadie se arrima. ¿Quién quiere estar con un güey chismoso? ¿Quién quiere estar con un güey hipócrita? No, estás con él y está hablando de fulano, ¿no? Y cuando está con fulano, ¿de quién crees que está hablando? De ti. Pues de ti. O de otro. Ese tipo de actitudes, ¿qué nos acarrea? Que nos quedemos solos. ¿Y por qué consumimos más la mayoría de nosotros? Pues porque nos sentimos solos. Por la pinche soledad. Entonces, mira, si tú quieres hablar de los demás, habla de los demás. Si tú quieres hablar de mí, habla de mí. Tampoco le pasa nada a la otra persona, porque luego hay gente que dice, no, es que hablar de los demás, criticar a los demás, es un daño espiritual. Y digo, sacan tanta mamada, bueno. Neta, pero desde mi punto de vista, si existe o no existe ese daño espiritual, no es muy relevante para nosotros. Generalmente nunca nos ha importado el si lastimas o el si no lastimas, el cómo te ven. Siempre hemos tratado de convencer a los demás de que nos vale madre lo que piensen o se digan de nosotros. Pero ¿cuál es el asunto? Cuando te ves solo, cuando ya nadie se quiere juntar contigo, o cuando se juntan contigo por obligación, y más aquí en la clínica, ¿no? Aquí ¿para dónde le das? 3,000 metros cuadrados para moverte. A huevo te vas a volver a topar a la persona y a huevo vas a tener que volverle a hablar. Pero cuando la gente se te sigue acercando ya nada más por puro compromiso, y se siente, ¿a poco no? O sea, sí se siente cuando a alguien, la neta, no le cae, y como no le caes, tampoco te cae a ti. Y cómo empieza a ver el roce y los problemas y las fricciones, y ya cuando te diste cuenta ya te hiciste de palabras por decir una verdad que a nosotros no nos corresponde decir. ¿A quién le corresponde decir que fulano es mentiroso, que fulano es ratero? A él mismo. Y dejemos que los demás tengan la oportunidad de decir sus verdades, y si no tienen la capacidad, pues ni modo, ¿no? Yo me concentro, yo me enfoco
en contar la mía, en contar qué pienso, qué siento, qué genero. Ahora, tenemos que entender para qué tengo que ser sincero. ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué, güey? O sea, ¿yo qué voy a ganar empezando a ser sincero? Porque si a mí no me queda claro la importancia de la sinceridad, nunca lo voy a hacer. Y te repito, a mí no me interesa convencerte de que digas la verdad o que vengas conmigo y me cuentes toda tu verdad, ¿no? Al que le debiera de interesar ser sincero, pues es a ti, güey. No, pues yo qué me gano con que tú digas la verdad. Sucede que nosotros nos atormentan emociones y sentimientos muy especiales, muy específicos. Uno de ellos es la culpa, otro de ellos es el resentimiento. Y por ahí andamos con esas dos emociones que suben y que bajan. Culpa y resentimiento. Culpa y resentimiento. Sentimos culpa cuando lastimamos a los demás. Y si yo tengo la capacidad de sentarme con la persona adecuada, porque esa es otra de las cosas importantes de la honradez o de la sinceridad, tengo que ser completamente sincero, pero con la persona adecuada. No voy a ir a confesar, dijimos hace rato, mis fechorías con una persona que cuando se entere va a salir perjudicada. Pero si voy y busco a un sacerdote, a un psicólogo, a un consejero, voy a un compañero que no esté relacionado con el problema que voy a platicar, voy y busco un padrino, no va a haber ningún perjuicio hacia con otra persona. Llego con esa persona, le cuento la verdad y por automático la culpa empieza a bajar. No se acaba, pero sí empieza a bajar. Y una vez que esta persona, teniendo el conocimiento y teniendo la experiencia necesaria para atender un caso como el nuestro, nos va a empezar a explicar cómo la culpa no nos sirve de nada. De nada nos sirve que nos estemos lamentando y que nos estemos dando latigazos y golpes de pecho y por mi culpa y por mi culpa. De nada te sirve, porque la otra persona no se siente mejor. La persona que lastimaste, al tú sentirte miserable, oye, ¿le robaste? Sí, padrino, se lo robé, pero me siento bien mal. No, es que, padrino, engañé a mi mujer y la neta, yo me voy a colgar. Porque lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Pues te podrás colgar, te podrás amarrar, lo que te quieras hacer. Pero el daño que causaste ya está hecho. Es más, podrías intentar reparar las cosas, pero como nosotros, eso de reparar nos cuesta mucho trabajo, mejor me lastimo yo solito. Mejor me lleno de culpa, o mejor me lacero. Pero eso no sirve de nada. Eso nos lleva al consumo. Y a veces el consumo es parte de ese castigo que nos infligimos. Pero ¿qué hay de esas otras personas que no llegan en la culpa? No llegan sintiendo que ellos son los malos del cuento, sino que son las víctimas y llegan resentidos. Llegan resentidos con sus padres, con sus hermanos, con sus parejas, sus exparejas. Y llegan queriendo convencernos de que ellos son las víctimas y de que los demás son los malos del cuento. Una vez que empiezas a hablar de tus cosas, lo mismo, con la persona adecuada, te empieza a dejar ver cómo no estás situado en el centro del universo, cómo desde hace un chingo de años se determinó que todo nuestro sistema planetario gira alrededor del Sol y no gira alrededor tuyo, güey. Que la gente no anda por ahí en la vida viendo de qué manera te va a lastimar, no anda ahí ideando planes, ahora cómo le voy a hacer para chingar al Germán, ¿no? No, a la vida le vale madre, a la gente no le interesas tanto. Pero bueno, vamos a suponer que la persona que te lastimó, si es una persona a la que le interesas, tal vez tu padre, tal vez tu hermano, tal vez tu pareja, porque de a huevo, para tu padre, para tu pareja, para tus hijos, para tus hermanos, eres una persona importante. Y a veces esas son las personas que más nos lastiman, a veces conscientes, a veces inconscientemente. Y entonces con esta persona empiezas a analizar no solo tu vida, sino también empiezas a analizar el contexto de la vida en la que ellos crecieron. Oye, ¿y cómo fue tu abuelo con tu papá? Y empiezas a contar la historia, ¿no? ¿Y cómo fue tu abuela con tu papá? Esa persona que te lastimó. ¿Y cómo fue su infancia? Y muchas veces nos empezamos a dar cuenta que somos víctimas de otras víctimas. Otras personas a las que ya lastimaron probablemente nos empiezan a lastimar a nosotros. Y sí es cierto, nosotros no tenemos la culpa de lo que les hicieron a ellos. Para nada. La realidad es que esas personas empezaron a tomar sus decisiones basados en las experiencias que ya tenían. Y a las personas que les dieron dolor, que les dieron golpes, que les dieron violencia, que les dieron humillación, generalmente es lo que suelen regresar hacia los demás. Y no nos vayamos lejos, compañero. ¿Cómo fue tu infancia? Y para muchos de nosotros, nuestra infancia estuvo llena de gritos, o ya de menos, de sentirnos ignorados y de sentirnos rechazados. Hoy ya somos adultos. ¿Cómo te relacionas con la gente? Y la mayoría de las gentes que fueron violentados hacia con los demás son violentos. Tú mismo, ¿cuántas veces te rechazaron? ¿Cuántas veces te hicieron sentir que tú no valías? Y empiezas a analizar el cómo te relacionas tú con la gente y con qué facilidad desprecias y rechazas a los demás. Y son emociones que tú ya conoces y son situaciones que tú ya viviste en el pasado y te hicieron sentir miserable y te hicieron sentir dolor. La pregunta es ¿por qué lo repites tú hacia con los demás? ¿Por qué te permites tú a ti mismo ignorar, rechazar, golpear o violentar a los demás?
si tú ya conoces del dolor que causa en ti, güey? Y la respuesta es bien sencilla, y es que cada quien da lo que tiene, cada quien da lo que tiene. Pregúntate qué has dado. Dice el refrán que al árbol por sus frutos lo vas a conocer. Tú dices que eres bien bueno, pero tienes puros actos de maldad, actos de desprecio, de humillación. Con qué facilidad le dejamos de hablar a alguien, ¿no? Y empezamos a aplicar la fe en diferencia hacia con ellos, ¿no? ¿Cuántas veces le has dejado de hablar a tu mamá, a tus hermanos, a tu pareja, que de repente te enojas y ya no te hablo, ¿no? Y empiezas a someter a la otra persona a una violencia que pareciera silenciosa, ¿no? El quedarnos callados. Y entonces, desde ahí ubica, si tú a la vida le has regresado lo que te dio, pues lo más lógico es que la gente que creció contigo, lo único que esté haciendo es regresarte a ti lo que la vida les dio a ellos. Y cuando empezamos a entender esto a través de nuestra sinceridad, de nuestra honradez, podemos empezar a entendernos a nosotros, cómo actuamos y por qué actuamos, y podemos empezar a entender a los demás sobre cómo actúan y cómo toman decisiones, y nos damos cuenta que después de todo, tal vez no nos querían lastimar. Después de todo, su intención no era la de ofendernos, sino simplemente no tienen otra manera de relacionarse. Pero ninguna de estas cosas las vas a poder entender en tu propia vida si no empiezas a ser honrado, si no empiezas a ser sincero, si no empiezas a decir la verdad. Mientras más pronto empieces a decir la verdad de tu vida, más pronto vas a empezar a entenderte y más pronto vas a entender a los demás.